Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de tipo caso clínico en donde reviso algún tema médico que me llame la atención, que aborde un tema interesante o poco frecuente. Y entonces, a pretexto de un caso clínico, hago una pequeña revisión bibliográfica para hablárselas a ustedes. El día de hoy quiero hablarles sobre un caso clínico de un paciente que presentó una complicación del stent abdominal y a propósito de este caso clínico quiero revisar cuáles son las causas o las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar en estos pacientes y el abordaje que se les debe realizar y finalmente el tratamiento que el paciente presentó para esta complicación que tuvo. Entonces, complicación de stent abdominal, caso clínico, vamos a empezar con el caso clínico. Hombre de 74 años de edad que se presentó al servicio de urgencias con padecimiento de una semana de evolución, con dolor abdominal que ha ido en incremento o que ha ido empeorando en el transcurso de esa semana, pero que además se acompaña de náuseas con vómitos e hiporexia. El paciente refiere que su dolor es tipo sordo, difuso y que no estaba relacionado con la ingesta oral ni con las evacuaciones. Al interrogatorio dirigido, el paciente comenta que no ha presentado ningún tipo de sangrado, no rectorragia, no melena, no hematemesis, pero que no había defecado y que era lo que más le preocupaba, que no había defecado en más de una semana. No tiene fiebre, no escalofríos, no cefalea, no mareos, no cambios en la visión, no hay síntomas respiratorios, cardíacos ni urinarios. Había estado teniendo problemas para evacuar en las últimas semanas, había cambiado la alimentación, lo cual había mejorado discretamente este problema. Sin embargo, en esta última semana fue que empeoró el estreñimiento. No ha habido cambios en los medicamentos que él toma para sus patologías de base, que es lo que viene a continuación, que los antecedentes son de suma importancia. El paciente se conoce con cáncer de colon en etapa 4 y que tiene metástasis pulmonares y hepáticas. Se había sometido a una colectomía parcial hace 2 años y estaba recibiendo quimioterapia en el momento en el que ingresó al servicio de urgencias. Entonces ya tiene un cáncer avanzado, un cáncer de colon avanzado. Pero este antecedente también es de importancia. Hace 8 años el paciente se le encontró un aneurisma aórtico abdominal infrarrenal y que recibió reparación endovascular con un stent injerto del tipo Gore-Excluder. Este procedimiento tuvo complicación, la complicación de endofuga de tipo 2 que lo trataron con embolización espiral. Sin embargo, recurrió esta endofuga que necesitó a su vez una inyección de agente embólico líquido Onyx. Este agente líquido Onyx ya tiene algunos años que se fue aprobado por la FDA en un inicio como un agente embólico para los aneurismas intracraneales. Es un material artificial que es similar a un pegamento y que se utiliza principalmente para bloquear el flujo sanguíneo hacia los aneurismas. Este tipo de líquido específicamente fue el que se utilizó en el paciente para tratar esta complicación. El resto de sus antecedentes de importancia: hipertenso, diabético, dislipidémico, aparentemente los tres en control, y que también como antecedente quirúrgico tiene una colecistectomía laparoscópica hace 4 años. Su exploración física al ingreso al servicio de urgencias, sus signos vitales están estables, no hay fiebre, presión normal, frecuencia cardíaca bien, respiratoria bien, saturando el 96% al aire ambiente, despierto, alerta, orientado, sin angustia aparente. Si se encuentra deshidratado, tiene membranas mucosas secas, campos pulmonares, ruidos cardíacos normales, ruidos intestinales discretamente incrementados, hiperactivos, dolor abdominal difuso generalizado, pero no distensión, no rebote, no datos de irritación peritoneal, no se encuentra tumoraciones u organomegalias a la exploración física, articulaciones, fuerza muscular y tono muscular estaban dentro de parámetros normales. Se solicitaron exámenes al ingreso del servicio de urgencias. Estos son los laboratorios de primera instancia. En color rojo les muestro los estudios que están alterados. Urea y glucosa discretamente altas, nada de qué estresarse, pero sí fuera de los rangos normales. Hay hipoalbuminemia con albúmina de 2. Leucocitosis no nos ponen en los datos a expensas de qué, solo nos reportan la leucocitosis. Anemia con hemoglobina de 8.9, tampoco nos ponen volumen corpuscular media ni hemoglobina corpuscular media para determinar el tipo de anemia que el paciente presenta, pero bueno, hay anemia. Y el calcio en 8.5, pero corregido por albúmina. Hay que recordar que tiene hipoalbuminemia. El calcio corregido por albúmina es de 10.1, es decir, que el calcio está dentro de parámetros normales. De primera instancia, en el servicio de urgencias, debido a que el paciente tiene antecedentes de cáncer de colon,
Se solicitó una tomografía computarizada para evaluar pues, el abdomen, que es lo que estaba pasando ahí, y evaluar la obstrucción intestinal, porque una semana sin evacuar, pues el paciente estaba cursando con una obstrucción intestinal. El resultado de la tomografía reveló un gran aneurisma aórtico abdominal con focos de gas dentro del saco aneurismático. Las metástasis en el hígado, los pulmones y el retroperitoneo estaban exactamente igual a los estudios previos, eso no se había modificado, y pues abundantes heces colónicas por el estreñimiento que el paciente estaba presentando. Esta es la tomografía del paciente. Esta es la tomografía real. Como podemos observar en la flecha roja, podemos ver estos puntos negros alrededor del stent. Estos son las imágenes que son sugerentes de gas alrededor del stent. Entonces, esto nos lleva a la primera pregunta. Haciendo un resumen de los datos más importantes hasta ahorita que tenemos con el paciente. Es un paciente con antecedente de cáncer de colon ya en etapa avanzada, con un aneurisma que se reparó hace 8 años, que tuvo dos complicaciones, endofuga, que volvió a presentar endofuga, tiene 2 procedimientos para la reparación de esa endofuga. Una semana de evolución con estreñimiento, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y que a la exploración física solo hay un dolor difuso, laboratorios con leucocitosis, anemia, hipoalbuminemia, discretamente elevada urea creatinina, y con un estudio de imagen que muestra gas alrededor del stent abdominal. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es la causa más común de gas ectópico periaórtico de un paciente con un aneurisma aórtico abdominal reparado? ¿Cuál sería la causa que tendríamos que pensar en el contexto clínico del paciente que les estoy poniendo en el caso clínico? ¿Una endofuga, infección del stent, fibrosis retroperitoneal o una fístula aortoentérica? ¿Cuál sería la causa que está generando este gas ectópico, este gas que observamos en la tomografía? Vamos a revisar cada una de las opciones de la pregunta para poder llegar a una conclusión de cuál podría ser la causa más probable en este paciente. Endofuga. Pues bueno, la endofuga ya ha presentado 2 endofugas el paciente, casi inmediatamente después de la colocación del stent, pero pues está dentro de los diagnósticos diferenciales porque es un problema que ya ha tenido con anterioridad. La endofuga es una complicación de la reparación endovascular del aneurisma aórtico abdominal y que se define como el flujo sanguíneo dentro del saco de aneurisma, pero fuera del injerto endoluminal. Hay que recordar que el stent se pone para que por ahí haya el flujo de sangre y que no siga creciendo el saco aneurismático y que finalmente termine pues reventándose. Entonces lo que pasa en la endofuga es que la sangre no se queda dentro del stent, sino que empieza a haber fuga de líquido, fuga de la sangre hacia el saco aneurismático. Se presenta hasta el 15% de los pacientes después de la colocación en el primer mes, pero en el transcurso de la vida del paciente puede llegar a presentarse hasta el 47% de los pacientes que tengan este stent. Entonces, prácticamente casi el 50% de los pacientes que tengan un stent a aortoabdominal pueden presentar una endofuga. Entonces, la verdad es que es un problema bastante importante y que se presenta con frecuencia. Aquí les pongo una imagen de los tipos de endofuga que se pueden llegar a presentar en los pacientes que tienen un stent injerto aortoabdominal, que cuando tenemos esta endofuga, lo más peligroso es que haya un agrandamiento y que finalmente termine rompiéndose o haya una ruptura del aneurisma. Se clasifican en 5 tipos. Cada uno tiene diferentes causas y obviamente cada uno tiene diferentes tratamientos. De izquierda a derecha, en la imagen que les estoy poniendo, son los diferentes tipos. Por ejemplo, en el tipo 1 son fugas en el sitio de fijación del injerto, ya sea que haya una fuga proximal o una fuga distal. El tipo 2 es un flujo retrógrado hacia el saco del aneurisma. Las pequeñas arterias, estas ramas laterales aórticas, como las arterias lumbares o mesentéricas inferiores, hay un reflujo de la sangre hacia el saco aórtico y provoca que el saco aneurismático pues crezca. El número 3 es causado por un defecto en el injerto, propiamente dicho del injerto, ya sea porque hay un desgarro de la tela o desconexión de la superposición modular, es decir, es un problema propiamente dicho del injerto. Tipo 4 es que exista una porosidad de la pared del injerto que haga que se fugue la sangre hacia el saco aneurismático. Y finalmente el 5, que
se observa un incremento del aneurisma, pero no se observan endofugas, o sea, no hay una endofuga identificable, por lo menos en los estudios de imagen y demás. No se alcanza a distinguir qué es lo que le está generando este crecimiento del aneurisma, pero algo está pasando. Son los 5 tipos de endofugas que podemos encontrar en los pacientes que tienen un stent injerto aortoabdominal. Para poder hacer el diagnóstico de la endofuga, la tomografía es el estudio de imagen que se debe de realizar. Sin embargo, no se puede descartar la endofuga en el paciente del caso clínico porque hay que recordar que la tomografía que se le realizó fue un estudio sin contraste. Sin embargo, algo que debe llamar la atención es que a pesar de que el paciente tenga una endofuga o una complicación de endofuga, no tendría por qué verse aire alrededor del stent. Esto no es un hallazgo común en los estudios de imagen en los pacientes que tienen endofuga. No tendría por qué haber gas en este tipo de paciente, por lo que este diagnóstico es poco probable. Digo, está dentro del diagnóstico diferencial porque el paciente ya ha presentado esta complicación con anterioridad, pero los hallazgos en estos momentos, por lo menos en el estudio de imagen, pues no sustentan este diagnóstico, por lo menos. Entonces, si hay fuga, digo, si hay este gas en la imagen, pues lo que podríamos llegar a pensar es que muy probablemente se trate pues, de una infección del stent. Las infecciones del stent se han reportado de entre el 1 al 6% de los pacientes con un stent injerto para un aneurisma aórtico, dependiendo de la bibliografía que ustedes revisan, pero ese es más o menos el porcentaje de los pacientes que van a presentar esta complicación. Pero lo que sí es un hecho es que la infección se presenta lo más común dentro de del primer año después de la colocación del injerto. Y este paciente pues ya tiene más o menos 8 años de la colocación del injerto y de las reparaciones que se hicieron por la endofuga que presentó. ¿Cuál es el agente patógeno más común que vamos a encontrar en este tipo de pacientes? En los pacientes que tienen infección del stent, pues van a ser los estafilococos. El más común en la infección temprana, es decir, una infección reciente de que se haya puesto el injerto, va a ser el Staphylococcus aureus. En las infecciones más tardías, lo más común es que se encuentre estafilococos coagulasa negativos. Sin embargo, se ha encontrado que hasta el 25% de los pacientes que tienen infección del injerto puede ser por un Staph aureus meticilino resistente. Entonces también hay que tomarlos en cuenta y también a las difteroides y organismos entéricos gram negativos. Entonces, aquellos pacientes que se esté sospechando en una infección de stent se tienen que tener una cobertura antibiótica tomando en cuenta todos estos microorganismos que les estoy comentando. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección del stent? La tomografía. Estos estudios de imagen pueden detectar infección del injerto. Los tejidos blandos, el líquido y el gas perinjerto son los principales hallazgos que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Dentro de la literatura médica encontramos que hasta el 42% de los pacientes diagnosticados con una infección del stent se presentan dentro de los 3 meses posteriores a la reparación endovascular. Casi la mitad de los pacientes que se les diagnostica infección por stent se van a presentar dentro de los 3 primeros meses. ¿Cuál es la causa o por qué se infectan los stent? De acuerdo a la literatura médica, nos comentan que puede ser durante el procedimiento original, pero también puede ser secundario a una siembra hematológica, es decir, que viaje por el torrente sanguíneo hasta llegar al stent e infectarse, y por la contaminación del intestino adyacente al stent. Sin embargo, las causas más comunes o lo que más se reporta en la bibliografía médica es, pues, contaminación durante el procedimiento original. En este paciente hay que pensar en una infección de stent por diferentes cuestiones. Número 1, por la colocación del injerta segura de reparaciones endovasculares de endofugas. Ya tiene 3 procedimientos en la zona este paciente que si bien fueron hace 8 años, pues ya recibió 3 procedimientos en esa misma zona. Y pues aparte tiene dolor abdominal, tiene leucocitosis y pues los hallazgos de gas perinjerto en la tomografía pues nos hacen pensar que la infección por stent es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Lo que me llama la atención en este caso clínico en específico es que para tener una infección propiamente dicho en el stent, pues no presenta más síntomas sistémicos, no hay septicemia, no hay fiebre, no hay cuestiones más que nos orienten a un proceso infeccioso propiamente dicho. Sin embargo, pues todo hasta este momento, hasta esta opción y del caso clínico, todo nos orienta que muy probablemente la causa del cuadro clínico y la presentación de este paciente pueda ser una infección del stent. Reparación del aneurisma, 2 procedimientos más para
reparar las complicaciones que tuvo, dolor abdominal, leucocitosis y los hallazgos tomográficos, pues parecieran orientarnos a eso. Número 3, que el paciente pueda llegar a presentar fibrosis retroperitoneal puede ser idiopática y secundaria. La idiopática se cree que es por una reacción inflamatoria local, por la aterosclerosis aórtica o por una manifestación de una enfermedad autoinmune, o puede llegar a ser secundaria y que las causas secundarias pueden ser por diversas cuestiones, desde fármacos, infecciones, neoplasias, y que lo que más comúnmente vamos a encontrar o los hallazgos patológicos más comunes que se encuentran en los pacientes con fibrosis retroperitoneal pues son placas escleróticas alrededor de los vasos abdominales y alrededor de los ureteres. De hecho, una de las complicaciones avanzadas de este tipo de problemas es que se cierren los ureteros. Las presentaciones clínicas a menudo son inespecíficas, con síntomas tempranos que incluyen dolor de espalda, dolor abdominal, malestar, anorexia, edema, hematuria. La obstrucción ureteral progresiva puede ocurrir en etapas posteriores, que es como lo que les comentaba, puede llegar a ser una complicación bastante severa de este tipo de problema, de la fibrosis retroperitoneal. Y el estudio para hacer el diagnóstico de este problema también es un estudio de imagen con tomografía. Sobre todo porque con la tomografía se puede visualizar la extensión de la enfermedad. La fibrosis retroperitoneal que vamos a observar en los estudios de imagen van a tener una atenuación similar a la del músculo y con este estudio podemos determinar qué tanto tiene fibrosis el paciente a nivel retroperitoneal. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Si es una fibrosis idiopática, se debe utilizar algún tipo de agente inmunosupresor, entre ellos los glucocorticoides o algún otro. Y la secundaria, pues se tiene que tratar la causa subyacente, como ya les había comentado, el proceso infeccioso, la neoplasia o lo que esté generando de manera secundaria esta fibrosis en el paciente. Y como les había comentado, si en etapas ya tardías o una de las complicaciones es la obstrucción ureteral, se debe de realizar o se debe reparar este problema por medio de procedimiento quirúrgico. Este paciente pudiera llegar a tener fibrosis retroperitoneal, pues es poco probable, no encaja en el diagnóstico de una fibrosis retroperitoneal. Si bien tiene algunos síntomas inespecíficos que pudieran llegar a presentarse en este tipo de pacientes y el antecedente de cáncer de colon que pudiera provocar este proceso inflamatorio y generar una fibrosis retroperitoneal, pues sigue existiendo ese dato de imagen que mete mucho ruido, que es el gas perinjerto. Entonces, no tendría por qué presentar un paciente con fibrosis retroperitoneal estos hallazgos en imagen. Entonces es poco probable. ¿Está dentro del diagnóstico diferencial? Sí, por lo que les comento. Síntomas abdominales que se pueden presentar en la fibrosis y el antecedente de cáncer de colon, pero no estará dentro de los tops de nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo por la leucocitosis, la anemia, la hipoalbuminemia, los hallazgos de imagen. No cuadra con el cuadro clínico de nuestro paciente, valga la redundancia. Y por último, fístula aortoentérica pudiera llegar a ser una fístula aortoentérica. ¿A qué nos referimos como la fístula aortoentérica? Es una comunicación entre la luz del saco aórtico o de la aorta y del intestino. Es una condición clínica que generalmente es muy grave, es devastadora y necesita tratamiento de una manera inmediata porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Y cuando estamos hablando de fístulas aortoentéricas nos enfrentamos contra dos tipos. Puede ser primarias o puede ser secundarias. Las primarias son aquellos pacientes que nunca han tenido ningún procedimiento a nivel de la aorta. No han tenido ninguna reparación, colocación de stent, nada. Aparecen de la nada y generalmente lo que nos comentan es que muy probablemente el paciente en el aneurisma o en la aorta hay una erosión de la pared de la aorta que termina siendo una comunicación con el intestino o con la zona gastrointestinal que está más próxima a la aorta y genera esta comunicación, genera esta fístula. Afortunadamente son poco frecuentes. Les vuelvo a repetir, dependiendo de la literatura médica, va a ser una incidencia anual del 0.04 al 0.07 en la población general, es decir, realmente es una complicación poco común. Y la fístula aortoentérica secundaria son complicaciones pues, de que el paciente haya tenido algún tipo de procedimiento en esa zona. Generalmente se presenta una fístula perianastomótica o pseudoaneurismática en el tracto gastrointestinal. En la imagen les estoy poniendo un ejemplo de cómo se observaría y cómo se vería esta fístula aortoentérica en los pacientes, sobre todo los pacientes con fístulas aortoentéricas secundarias. Y si bien cuando se hace una reparación endovascular
se debe de dejar la pared aórtica intacta y sin líneas de sutura, a pesar de ser lo más meticulosos en el procedimiento quirúrgico, se han reportado a pesar de eso fístulas aortoentéricas. Entonces, es una de las complicaciones que se pueden presentar en este tipo de pacientes. Los pacientes que se les realiza un stent injerto, ¿qué tan común es que generen este problema? Hasta en el 0.4 al 3.1% de los pacientes. No es tan común, pero se puede presentar. Eh, en tales casos se piensa comúnmente que la infección del injerto puede conducir a la formación de una fístula ortoentérica, pero también se ha implicado una úlcera gastrointestinal penetrante, una invasión tumoral, radioterapia o trauma. Uno de los principales signos en la tomografía de una fístula ortoentérica, ¿qué creen que es? Gas ectópico. Se va a observar gas ectópico o perinjerto o en el aneurisma por lo menos de 3 a 4 semanas después de que se llevó a cabo el procedimiento. Entonces, sí puede llegar a ser una causa común y sobre todo puede presentarse de manera temprana o de manera tardía. Este tipo de complicación, las fístulas aortoentéricas se pueden presentar incluso años después de la reparación. Entonces, con todas estas características, podemos llegar a pensar que este diagnóstico también es uno de los diagnósticos diferenciales en este paciente, infección o fístula, porque ambos pueden llegar a presentarse con gas en el estudio de imagen, que es una de las características que nuestro paciente tiene. Entonces, el gas alrededor del injerto es causado más comúnmente por una infección, pero también se debe considerar una fístula, ya que aproximadamente un tercio de los pacientes con infecciones de injerto se presentan con fístula aortoentérica. El paciente negó tener sangrado gastrointestinal, pero hay que recordar que su hemoglobina al ingreso o la hemoglobina que le hicieron en el servicio de urgencias estaba disminuida y tenía 8.9. Entonces, punto destacado que hay que recalcar hasta este momento, el gas perinjerto después de una reparación del aneurisma puede ser por infección o por fístula. Entonces, esos serían nuestros diagnósticos top o que tenemos que tener más en cuenta en este tipo de pacientes, infección o fístula, lo que nos lleva a la pregunta número 2. ¿Cuál es el signo o síntoma clínico más común de una fístula aortoentérica? ¿Cuál es el síntoma que más vamos a encontrar en este tipo de pacientes? 1, hemorragia gastrointestinal, 2, sepsis, 3, dolor abdominal, 4, dolor de espalda. Se los voy a poner por orden más importante. Sangrado ocurre en el 80% de los pacientes que tienen este problema, sepsis en el 40% y dolor abdominal en el 30% y dolor de espalda en el 15%. Nos comentan en la literatura médica que la tríada clásica de un paciente que tiene este tipo de problema va a ser sangrado gastrointestinal, dolor abdominal y una masa abdominal pulsátil. Sin embargo, es importante aclarar que esta tríada clásica que nos enseñan en medicina solamente se va a presentar en el 25% o menos de los casos. Es decir, una cuarta parte de los pacientes que tienen este problema solo van a presentar la tríada clásica. El resto no van a presentar esta tríada que nos enseñaron. Y hay que tomar en cuenta que la sepsis puede ser una manifestación predominante, sobre todo en las primeras etapas de la formación de la fístula, y la fiebre inexplicable también puede ser uno de los hallazgos que podemos encontrarnos. Entonces, punto a destacar a este punto, valga la redundancia, la tríada clásica, sangrado, dolor y masa abdominal pulsátil, en menos del 25% de los casos se presenta. ¿Qué fue lo que pasó con el paciente? Desafortunadamente el paciente empezó con sangrado franco, se consultó al servicio de cirugía vascular debido a la preocupación por una infección del injerto aórtico, ya que en estos casos se recomienda la extirpación quirúrgica del material. Se consideró que el paciente era un mal candidato quirúrgico dado su cáncer de colon ya tan avanzado, por lo que se trató de manera conservadora con antibióticos de amplio espectro. Durante los siguientes 2 días tuvo episodios de deposiciones oscuras y sanguinolentas, pero que afortunadamente se había mantenido hemodinámicamente estable. Sin embargo, el paciente siguió sangrando, desarrolló un sangrado francamente abundante, con síntomas de mareo y concentración de hemoglobina que cayó a 6.9. Se administraron 3 unidades de concentrados globulares, se aumentó la hemoglobina a 8.3 gramos. En este tipo de pacientes que ya presentan sangrado, pues uno de los diagnósticos principales por todo lo que hemos venido diciendo y el contexto clínico del paciente es que muy probablemente sea una fístula aortoentérica. Como ya les había comentado, el 80% de los pacientes con esta condición van a desarrollar sangrado. Sin embargo, no podemos descartar otras causas de sangrado gastrointestinal.
como divertículos, malformaciones, sangrado que sea importante del tracto digestivo superior que esté avanzando muy rápido y saliendo como sangrado fresco y abundante. Entonces, dentro del protocolo de estudio de estos pacientes se debe sí o sí realizar una endoscopía, ¿no? Una endoscopía, sobre todo del contexto clínico del paciente, si es una emergencia y no se logra realizar una endoscopía, pero hay una alta sospecha de que el paciente esté cursando con una fístula, pues el siguiente paso a seguir tendría que ser un procedimiento quirúrgico de urgencia. Sin embargo, en este caso, dado que es un mal candidato para un procedimiento quirúrgico, dado el cáncer tan avanzado que el paciente tiene, pues se optó por realizar una endoscopía en busca de la fístula aortoentérica. Entonces, esto nos lleva a la pregunta número 3, sobre todo porque sería útil realizar una endoscopía superior en este tipo de pacientes. ¿En qué parte del tracto gastrointestinal se localiza con mayor frecuencia una fístula aortoentérica? ¿Dónde vamos a encontrarlo más comúnmente? ¿En el esófago, en el estómago, en el duodeno o en el yeyuno? ¿Dónde lo vamos a encontrar? La respuesta es que puede ocurrir en cualquiera de estas ubicaciones. Podemos encontrarlo en el esófago, en el estómago, en el duodeno o en el yeyuno. Sin embargo, el 80% de los casos que se han encontrado hasta la fecha de esta fístula aórtica secundaria se encuentran en el duodeno. La mayor frecuencia en la tercera o cuarta porción, horizontal o ascendente, pero ahí es en donde más se van a encontrar las fístulas. ¿Qué es lo que se va a encontrar en la endoscopía? Generalmente lo que nos reportan los endoscopistas es una masa sangrante pulsátil en el área diagnóstica. Sin embargo, si no se observa la fístula por endoscopía, no se puede descartar el diagnóstico. Si tenemos una alta sospecha, pero en la endoscopía no se observa, no se puede descartar porque muy probablemente la fístula se pueda encontrar más allá de donde puede llegar o alcanzar el endoscopio. Entonces, no se puede descartar si no se encuentran en la endoscopía. Esta es la endoscopía del paciente. Se realizó la endoscopía con un esófago normal, había sangre coagulada antigua en el estómago, pero no lesiones ni úlceras. El bulbo duodenal y la segunda porción del duodeno eran normales, pero se observaron 3 úlceras en la tercera y cuarta porciones del duodeno. La úlcera más grande y profunda tenía un coágulo de sangre adherido y la pared intestinal era pulsátil en esta región. Entonces, ya con estos hallazgos endoscópicos, pues eran consistentes con una fístula aortoentérica. Las evacuaciones sanguinolentas iniciales del paciente fueron hemorragias heráldicas. Hay que recordar que primero empezó con pequeños sangrados y después el sangrado se hizo bastante, bastante abundante, que bajó casi 2 gramos de hemoglobina al paciente, con datos de bajo gasto. Y esto se le denomina hemorragias heráldicas, es decir, episodios transitorios y autolimitados resultantes de necrosis y ulceración de la mucosa, que son como la calma, la tormenta antes del huracán, ¿no? Este tipo de evacuaciones pueden preceder una hemorragia gastrointestinal masiva resultante de la comunicación o de esta fístula que está ocasionando este tipo de sangrado. Entonces, es muy común que encontremos primero este tipo de sangrados pequeños, autolimitados, que se denominan hemorragias heráldicas y después venir un sangrado gastrointestinal severo. Lo que nos lleva a la pregunta número 4 en este tipo de paciente. Ya hicimos el protocolo diagnóstico y se encontró por medio de la endoscopía que estamos frente a una fístula aortoentérica. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cirugía, antibióticos o una intervención endoscópica? La respuesta es que la cirugía tendrá que ser el tratamiento de primera línea y definitivo. Es lo que se tiene que realizar y se puede realizar por medio de un bypass extraanatómico o una reconstrucción aórtica in situ utilizando un injerto protésico impregnado con antibióticos, un injerto de vena femoral autóloga o un aloinjerto criopreservado. Se puede llegar a realizar reparación endovascular, sin embargo, pues este es un abordaje que se realiza como de manera de puente antes de realizar una cirugía definitiva. Entonces, la cirugía tiene que ser sí o sí de primera instancia. Y se debe utilizar antibióticos si se sospecha de una infección de injerto, que como ya vimos en la mayoría de los casos puede haber un proceso infeccioso. Sin embargo, sigue siendo necesaria la cirugía para reparar la fístula y eliminar la fuente de infección. A un paciente que se le encuentra una fístula aortoentérica no podemos solamente dejarlo con antibiótico, se debe de impregnar con antibiótico y realizar un procedimiento quirúrgico. Es importante realizar toma de cultivos durante el procedimiento quirúrgico. El cirujano deberá tomar cultivos de la zona que está reparando para poder guiar posteriormente los antibióticos en ese paciente en específico. Entonces,
Pero sí o sí, la cirugía vascular es necesaria para cerrar la comunicación entre la aorta y el tracto gastrointestinal. En el caso del paciente en particular, en vista de lo que se halló en la endoscopía, se consultó nuevamente al servicio de cirugía vascular para la corrección quirúrgica. Sin embargo, al comentarlo al paciente y el familiar, pues rechazaron el procedimiento debido al alto riesgo de mortalidad del procedimiento, y pues ya al acercarse al final de su vida con un cáncer tan avanzado, con una fístula aortoentérica que recién se diagnosticó, el paciente lo único que solicitó fue medidas de confort con cuidados paliativos. Entonces, hay 3 puntos importantes que me gustaría destacar y hacer hincapié para poder ya terminar la plática. Número 1, el dolor abdominal es uno de los motivos más frecuentes por los que el paciente acude a urgencias. Hasta el 5 al 10% de los pacientes que acuden a urgencias será para dolor abdominal. De este porcentaje de pacientes, hasta el 40% de los pacientes no se les encontrará un diagnóstico o tendrá que ser un protocolo mucho más avanzado, pero hasta el 40% de los pacientes no se encuentra la causa del dolor abdominal. Número 2, aquellos pacientes que tienen antecedente de una reparación de la aorta, como por ejemplo un stent, como en este caso, que se presentan con sangrado gastrointestinal y dolor abdominal, hay que pensar en este diagnóstico, en la fístula, en las fístulas cuando se presentan con estas características. Y número 3, el diagnóstico y la intervención oportuna son necesarias para tratar esta afección, que de otro modo puede ser mortal. Entonces, eso sería todo. La verdad es que fue un caso clínico muy rapidito, fue una revisión bibliográfica muy rápida sobre este tipo de pacientes. Espero que les haya gustado, espero que sea de su agrado y que les ayude en su práctica clínica. Son casos que nos estaremos encontrando tan frecuente, pero cuando nos enfrentemos a ellos, pues ya sabremos cómo los tenemos que abordar, cómo tenemos que hacer el protocolo diagnóstico, el tratamiento y los pasos a seguir. Espero que me sigan. Si no me siguen, síganme. Déjenme algún comentario, denme un like. Eso ayuda a que mi canal crezca, que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos, sobre todo para la actualización médica. Esto nos ayuda a todos los médicos para tratar de irnos actualizando poco a poco. Y pues nada, que tengan un excelente día y una excelente semana.